una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas oyentes de Voces de Lucha. En esta semana vamos a hablar de tres temas que en principio aparecen como temas separados, pero que en realidad están muy profundamente conectados. Estos tres temas de los que vamos a comentar con ustedes incluyen el paro, que en el caso del PIT-CNT a nivel general va a ser parcial el próximo martes. En los sindicatos de la educación va a ser de 24 horas. Uno de los aspectos de la plataforma de ese paro tiene que ver con un tema que estuvo en las últimas semanas sonando mucho, que es con la denuncia del PIT-CNT del incumplimiento del Poder Ejecutivo de algunos puntos de los acuerdos del diálogo social. Y el tercer tema, que está, como decíamos, vinculado completamente a estos anteriores, tiene que ver con la visita de la delegación del Fondo Monetario Internacional al Uruguay. Como decíamos, son tres temas que se presentan como titulares separados, pero que en realidad están profundamente vinculados entre sí. En primer lugar, lo más inmediato, lo que se viene en estos días, es el paro del PIT-CNT para el martes, donde en la plataforma reivindicativa, que es lo que importa analizar en primera instancia, ¿no? Por cuál es el motivo por el cual se convoca al paro, se señala la rendición de cuentas y el titular es: por una rendición de cuentas que busque dar solución a las problemáticas de nuestro pueblo. Un titular tan general, tan vago como inútil realmente va a ser esta medida del PIT-CNT, que obviamente no tiene, al estar dirigido por una cúpula frente amplista, no tiene ninguna intención de confrontar con su gobierno frente amplista, ¿no? Con sus compañeros en el Poder Ejecutivo. Por otro lado, aparece una consigna que tiene que ver con algo que ha movilizado bastante el Zunca en estas últimas semanas, que tiene que ver con la supuesta reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin pérdida salarial. Este tema merece ser desarrollado en algunas próximas audiciones, pero en realidad lo que viene de la mano de la burocracia sindical cuando plantea el tema de la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, viene de la mano de que cuando se consiguen acuerdos en este aspecto con las patronales, esto viene del lado de la flexibilización de horarios, la flexibilización de días libres y el congelamiento salarial. En realidad, obviamente no se trata acá de un avance que se vaya a conquistar para el conjunto de la clase obrera en perjuicio de las patronales, ni por asomo. Luego aparece el invento del Partido Comunista, o sea, el invento en realidad no es del Partido Comunista, sino es quien lo tira el tema acá en el Uruguay. Es un invento que viene desde las propias agencias imperialistas, que tiene que ver con el impuesto al patrimonio del 1% más rico, el impuesto al 1% del patrimonio del 1% más rico, que supuestamente sería para comenzar a reducir la pobreza infantil y que va camino cada vez más evidentemente a convertirse en una propuesta de recolección de firmas para algún posible plebiscito de aquí a las próximas elecciones, como ya comentábamos en audiciones anteriores, de cara a nuevamente colocar el movimiento sindical a la cola de la campaña electoral frente amplista. Y el último punto que se menciona en la plataforma del paro del PIT-CNT tiene que ver con el incumplimiento del Poder Ejecutivo de un punto, en realidad, del acuerdo alcanzado en el diálogo social. ¿Qué significa realmente este paro? En realidad, significa la nada mismo para los trabajadores. No está planteado ni por asomo una lucha por salario, una lucha
por combatir a fondo la apropiación de la riqueza por parte del gran capital. No está planteado esto en el marco de un plan de lucha para arrancarle conquistas reales a la burguesía, porque la cúpula del PIT-CNT y la estructura general del PIT-CNT está hecha para que los trabajadores no vayan a ninguna lucha a fondo contra la burguesía, sino para que sirvan como masa de sostén, como furgón de cola de la política frente amplista. Con este paro, en realidad, es la no lucha, es el no reclamo, el no planteo de ninguna reivindicación seria que apunte a mejorar realmente las condiciones de vida de las masas. Este paro, como todos los que convoca el PIT-CNT, tiene el objetivo final de continuar desmovilizando a la clase trabajadora, continuar colocando a la clase trabajadora en una posición de debilidad extrema ante las patronales, de continuar planteando el tema de que este gobierno, si bien tiene errores o le faltan cosas o va muy lento, es algo diferente a los gobiernos anteriores. Es decir, como toda la acción del PIT-CNT, este paro está hecho para apoyar al Frente Amplio, para sostener al movimiento obrero sometido a las políticas frente amplistas. Y exactamente eso es lo que significó también el famoso diálogo social. El llamado diálogo social era un planteo de la campaña electoral frente amplista y lo único que sirvió fue para justificar innumerables reuniones durante 1 año y medio entre la burocracia frente amplista y sus compañeros en el gobierno. Reuniones interminables donde se planteaban grandes discursos por parte de la cúpula burocrática frente amplista, hablando de que con este gobierno se podía hablar y se podían avanzar en grandes acuerdos para transformar el país. Obviamente todo mentira, como la llamada Estrategia Nacional para el Desarrollo que inventó el Partido Comunista y luego lo volcó en las cúpulas del PIT-CNT. Ese llamado diálogo social lo único que ha hecho es servir como una herramienta más mediante las cuales la burocracia justifica el hecho de no hacer absolutamente nada para avanzar en la lucha, que es la única manera de arrancarle conquistas a la burocracia y obviamente a los gobiernos de turno. Cuando ahora la burocracia sindical sale a descubrir que el gobierno no cumplió un punto de lo pactado, que en realidad para los trabajadores no significa absolutamente nada, pretende descubrir ahora que los gobiernos cumplen lo que les interesa de los acuerdos que firman, igual que la burguesía, y que la única manera de sostener una conquista por parte de los trabajadores, que se haya sellado en algún acuerdo con las patronales o con el gobierno como saldo de una lucha, es justamente el desarrollo de la capacidad de lucha de la clase trabajadora. En una sociedad dividida en clases, la única garantía de que se sostenga alguna conquista es la fortaleza para la lucha de la clase trabajadora. Justamente el PIT-CNT es una herramienta que trabaja justamente en el sentido inverso. El PIT-CNT, de la mano de la burocracia frente amplista, trabaja para debilitar todos los días a la clase trabajadora. El PIT-CNT trabaja todos los días para plantear que en el marco de la democracia burguesa los acuerdos se respetan y lo que firma un gobierno lo va a cumplir y lo que firman las cámaras patronales lo van a cumplir. Mentira, y ellos lo saben. Su función es encubrir la verdadera cara de este sistema, que es la cara más cruda, que consiste en que la burguesía va a cumplir algún acuerdo solamente si se ve obligada, y los gobiernos que defienden a la burguesía, todos ellos, incluidos por supuesto los gobiernos frente amplistas, también van a cumplir los acuerdos en la medida, en tanto y en cuanto se vean obligados a ello por la fortaleza para la lucha de la clase trabajadora. Las cúpulas burocráticas frente amplistas que dirigen el movimiento sindical educan a los trabajadores en esa ilusión de que supuestamente la democracia burguesa garantiza algo
garantiza el cumplimiento de ciertas reglas de juego que hay que conocer y respetar, y que, bueno, solamente los negociadores profesionales como ellos saben manejarse en ese marco, y que logran grandes acuerdos y grandes mejoras en base a sus maravillosas habilidades negociadoras. Todo mentira. Como veníamos diciendo, la acción constante de la burocracia sindical frente amplista, que responde, por supuesto, a las directivas políticas de ese sector político, de ese partido político, consiste en debilitar constantemente a la clase obrera, en encubrir la realidad de que esta sociedad dividida en clases está basada en la explotación, y la realidad de que este gobierno, al igual que todos los anteriores, tiene un verdadero amo, que es la gran burguesía. Y en este sentido nos referimos a el tercero de los temas que mencionábamos al principio, que tiene que ver con la visita de la comitiva del Fondo Monetario Internacional. El Frente Amplio, que ha endeudado a este país como nunca, ha sido, desde que asumió el gobierno en el 2005, la deuda externa, la deuda pública, que en realidad no ha parado de aumentar. El Frente Amplio, entre otras de sus mentiras, planteó que cuando le pagó por adelantado la deuda que tenía el Uruguay con el Fondo Monetario Internacional, se ganaba en independencia y se ganaba en soberanía, y ya no había más condicionamientos. Otra mentira del Frente Amplio. El Uruguay es un país profundamente endeudado, y no solamente que, al cambiar el perfil de la deuda externa y la deuda pública en realidad hacia el sector privado directamente, hoy en día los acreedores del Uruguay son grandes bancos, grandes grupos financieros, supuestamente, según la mentira frente amplista, se iba a ganar independencia en las políticas de nuestro país, porque eso era deuda sin condicionamientos. La mentira está en que las características de esa deuda que se toma por parte del sector privado está determinada por las calificaciones que les dan las llamadas calificadoras de riesgo, que son también parte de los mismos conglomerados financieros internacionales que le van a prestar la plata y que van a cobrar sobre todo esa plata. Esas calificadoras de riesgo son las que determinan, está bien, ustedes hagan lo que quieran, pero si no hacen exactamente lo que nosotros marcamos como sugerencias, les vamos a bajar la calificación de su deuda, y entonces van a tener que pagar más intereses, o directamente no se van a poder endeudar en los mercados financieros internacionales. Pero no solamente eso, sino que además el Fondo Monetario Internacional nunca dejó de bajar línea a las políticas de los diferentes gobiernos que se han sucedido. Y así como pasa con el Fondo Monetario Internacional, pasa con el Banco Mundial, pasa con el Banco Interamericano de Desarrollo, y pasa con todas las organizaciones imperialistas que tienen la función de ordenar el funcionamiento de los países sometidos como el nuestro, sin importar cuál sea el gobierno de turno, para garantizar el constante flujo de riqueza desde nuestros pueblos explotados hacia las potencias imperialistas. En ese sentido, la visita del Fondo Monetario Internacional viene, disfrazada de sugerencias, a reafirmar la línea política. Disfrazados con elogios, los discursos de los representantes de estos organismos internacionales, lo que reclaman es mayores reformas laborales, reformas de competitividad, reformas de productividad, eufemismos, maneras encubiertas de decir que lo que están reclamando es mayores niveles de explotación de la clase trabajadora. Cuando hablan de potenciar la competitividad del país, facilitar y flexibilizar los mercados laborales, a lo que se refieren es a rebajar aún más los salarios, rebajar aún más los derechos de los trabajadores, flexibilizar aún más las condiciones de trabajo, precarizar aún más el trabajo. Esto es a lo que se refiere, y a esto es a lo que vienen estas misiones. Y a estos señores es a los que responden los gobiernos de turno.
Y los dirigentes del PIT-CNT obviamente que lo saben. Y obviamente que trabajan todos los días para que el movimiento, el conjunto de la clase trabajadora, el movimiento sindical y el conjunto de los explotados ignoren esto y entren en el juego constante de que hay un gobierno mejor que otro, que el Frente Amplio es menos malo que los blancos y los colorados, porque tiene más independencia supuestamente del imperialismo, etcétera, etcétera. Sobre todo generando expectativas entre cierta militancia más izquierdosa dentro del Frente Amplio. Pero como decíamos, por supuesto que la dirigencia del PIT-CNT tiene clarísimo, porque forma parte del gobierno, porque forman parte del Partido Comunista, forman parte del movimiento el MPP, forman parte del Partido Socialista, forman parte del gobierno, integran los organismos de dirección de los partidos que integran el gobierno, tienen clarísimo estas políticas, tienen clarísimo los lineamientos que tienen que seguir y por lo tanto su acción sobre el movimiento obrero está apuntando a eso constantemente. Ya se anuncia para los próximos meses la visita del presidente del Banco Mundial, el presidente de la OCDE. El gobierno frente amplista está constantemente supervisado por los amos imperialistas y es un alumno destacado. Los gobiernos frente amplistas han tenido siempre la característica de ser profundamente serviles al imperialismo y trabajar todos los días para satisfacer los intereses de la gran burguesía internacional. La perspectiva de este gobierno obviamente es mantener y profundizar ese camino. Como decíamos, el paro del próximo martes, al igual que el diálogo social y al igual que el conjunto de las medidas que lleva adelante el PIT-CNT y el conjunto de la burocracia sindical y social frente amplista, tienen como objetivo mantener el sometimiento de la clase obrera a los intereses del gobierno frente amplista, a los intereses de las patronales y, en definitiva, a los intereses de la gran burguesía imperialista que, como lo demuestra una vez más la última visita del Fondo Monetario Internacional, es quien realmente tiene el poder en este país y quien realmente tiene como sus representantes a todos los gobiernos de turno, incluyendo, por supuesto, el actual. Por esta semana es todo. Muchas gracias. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia